Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ENAP Sport. Soy ENAP, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y creadora de este podcast. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y así aprender herramientas para mejorar nuestra salud, para mejorar en el deporte y para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos. En este espacio hablaremos de ejercicio físico, hábitos, nutrición, desarrollo personal, retos y propósitos y de la importancia de todo lo anterior en el mundo del emprendimiento. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Radio ENAP Sport. Hoy estamos con una persona muy especial, Ricardo Riquelme, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente docente en la Universidad de Chile. Trabaja en investigación en salud y deporte. Y bueno, vamos a dejar que él nos cuente un poquito más qué es lo que hace. Yo lo conocí a través de redes sociales y empecé a seguirle porque las publicaciones que hacía eran muy interesantes. Me empecé a enganchar a ese tipo de publicaciones porque, bueno, pues yo también soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y a todos nos interesan los mismos temas. Y bueno, y aquí lo tenemos con nosotros. Es un honor que esté Ricardo con nosotros para poder tener una charla muy productiva en el día de hoy. Así que, Ricardo, si nos cuentas un poquito más, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola Vanessa, muchas gracias. Nuevamente te reitero las gracias por la invitación. Feliz de poder compartir contigo esta conversación y también hablar un poquito sobre las ciencias y todo lo que significa estar de la mano de la actividad física y del ejercicio físico. Como tú mencionas, me gusta mucho el tema de la divulgación. Claramente la ciencia va cambiando siempre. En el mundo del ejercicio o de la actividad física, que es donde nos manejamos nosotros, hay muchos mitos, hay mucha información nueva todos los días. Entonces me interesa mucho estar al tanto, a la vanguardia de lo que está sucediendo y también poder transmitir la información quizá a quienes no están muy ligados a esta. O sea, yo siempre pienso, ojalá la información la pueda ver desde alguien que conoce del tema, como también alguien quizás que está muy alejado del tema. Pienso en mi mamá, que mi mamá pueda entender ciertos conceptos y que a todos les quede claro. Entonces la idea es quizás con cositas un poquito más avanzadas, otras un poquito más aterrizadas. Lo importante es generar contenido y también informar a todos para que todos puedan aprender y ojalá contribuya un poquito en sus vidas. Seguro que sí, seguro que sí. Y como tú bien has dicho, hay un montón de información ahí fuera, pero es muy importante saber entenderla y saber llegar a todo el mundo, porque no todo el mundo pues conoce bien esta área y es muy importante que todo el mundo tenga acceso a esa información y la entienda de forma sencilla, ¿no? Entonces, sí, si nos quieres comentar un poquito, pues cómo te iniciaste en el mundo de la actividad física y el deporte. Sí, claro. Bueno, la verdad es que de chico siempre estuve muy ligado a temas deportivos. O sea, no sé si conocías unos dibujos animados muy antiguos que le llamaban los Rocket Powers, que eran unos chicos que hacían todos los deportes, todos los días un deporte distinto. Okay. Creo que yo me considero dentro de eso. O sea, si me invitas a jugar tenis, voy. Si me invitas a subir un cerro, voy a ir. Si es que voy a correr a una maratón, voy. Un fútbol. O sea, la actividad deportiva que me dejes delante, yo voy a ir y creo que lo voy a hacer bastante bien. Entonces, desde muy chico estuve siempre ligado a hacer mucho deporte, y llámese individual o de equipo. Ujú. Y desde ahí como que nació un poquito la idea ya cuando fui creciendo a acercarme hacia la licenciatura en ejercicio en actividad física, sin quizá estar muy seguro de si realmente quería eh, seguir ese camino. Pero la verdad es que dentro del proceso de este viaje fui enamorándome de todo lo que significa el deporte y el ejercicio físico, siempre con base biológica también. Y de ahí esto fue siendo una bola de nieve, que de a poquito fue creciendo, creciendo. Nunca tuve muy claro, la verdad, hacia dónde quería apuntar.
pero todo esto me fue llevando un poquito hacia el rendimiento físico, un poquito hacia la salud. Terminé en la docencia en universidad. Eso me permitió también aprender y también entrar en nuevos desafíos como seguir estudiando, realizar un magíster, ahora ya pensando en prontamente entrar a algún doctorado. eh, y desde ahí también nace el, el hecho de conocer gente en la universidad donde trabajo, que hoy día es también la Universidad de Chile y Universidad de los Andes. Y ahí nació también la idea de comenzar a investigar. Así que ya llevo algunos años en donde he estado trabajando en varios artículos, algunos ya publicados, otros en camino y otros que se están ahí cocinando. Así que la verdad siempre he estado muy ligado más o menos al ejercicio desde la infancia y hasta ahora obviamente con una mayor base profesional o académica, por llamarlo así. Qué bien, súper interesante. Y además de la docencia, ¿has estado en otros ámbitos deportivos de forma profesional? Sí, estuve trabajando alrededor de 10 años en un centro de alto rendimiento privado acá en Chile, donde pude estar a cargo de las partes físicas de, por ejemplo, la selección nacional de hockey, de rugby, seleccionados de pádel, chicos que quieren ir a jugar fútbol al exterior, deportes que tienen que ver, por ejemplo, también con motos, enduro, eh, chicos que hacen esquí, snowboard, o sea, me he manejado en muchas disciplinas deportivas y ahora, si bien estoy entrando un poquito más al mundo de la docencia, me he estado alejando un poco más también de lo que es más deportivo y sigo con ciertos grupos más pequeños. Por ejemplo, estoy asesorando también a la selección de squash de Chile, que hoy día en octubre de este año, acá en Chile se realizan los Juegos Panamericanos, así que la idea es tener más o menos un equipo fortalecido de investigación porque queremos extraer muchos datos de ese campeonato, de ese torneo, y más adelante poder publicar toda esa información. Ojalá poder extraer datos desde el voleibol, del squash y del hockey. Estamos interesados en estos tres temas y la idea es poder recoger mucha información para más adelante poder generar contenido académico. Jolín, veo que tenemos muchas cosas en común. Yo también he practicado muchos deportes desde pequeña. Me inicié precisamente en, bueno, estuve haciendo natación y sobre todo deportes de raqueta, tenis y squash. De hecho, yo he estado compitiendo en squash. ¡Qué buena! Me ha llamado mucho la atención porque, bueno, aquí en España no es un deporte, es bastante minoritario, sobre todo ahora. No hay mucha gente que practique squash y me ha llamado mucho la atención que lo nombraras porque ya te Sí, digo que aquí bueno, no es muy popular. aquí también es muy pequeño. De hecho, los detalles que tenemos en unos artículos que ya están pronto a publicarse en deportes como el squash son ese, que el número de participantes es Es muy poco. poquito, entonces a veces eso nos juega un poquito en contra, pero bueno, es lo que hay. No sé, imagino que haya también, pero deportes como que han estado aumentando mucho su apogeo es el pádel. Acá en Chile se está jugando mucho pádel, imagino que en España también, porque es uno de los países donde casi nace, creo, ese deporte. Y nada, yo la verdad feliz de aportar en la actividad que sea. Si bien puede ser una actividad más masiva, otras no tanto, Ujú. si en algo puedo aportar, feliz. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí el pádel es más popular ahora mismo que el squash y bueno, y como comentaba, pues me siento muy identificada porque he estado haciendo también muchos deportes, tanto individuales como de equipo. He pasado por el triatlón, por el fútbol, por el básquet, bueno, un montón de deportes y actualmente también estoy ligada a la docencia, pero mi especialidad fue en rendimiento deportivo, o sea que estuve trabajando también con deportistas de élite y de hecho esa es mi pasión y bueno, vamos, estoy súper agradecida de poder hablar contigo porque el nivel de conocimiento es súper, súper amplio, o sea que gracias de nuevo porque vamos a tener una charla muy productiva.
Muy bien, pues bueno, yo quería preguntarte, bueno, quería principalmente hablar hoy sobre el deporte ligado a la salud, ¿no? Y cómo la actividad física pues, puede ser la medicina que realmente necesitamos todo el mundo. Entonces, antes de empezar a hablar un poquito más profundamente sobre este tema, ¿qué es lo que, aunque nos has comentado ya un poquito, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que te motivó a ti a empezar a divulgar en redes sociales sobre todo este tema? Supongo que lo que ya has dicho, ¿no? La pasión por toda Sí, esta área, pero ¿cómo lo, empiezas? pr- lo primero, bueno, es esa pasión y lo segundo también es que, como te mencionaba anteriormente, es un área, es un rubro lleno de mitos, Sí. con un exceso de información. Hoy día la tecnología quizás en eso no ayuda mucho, si bien está bueno que nos llegue mucha información, pero lamentablemente el exceso también genera cosas adversas. Sí. Lamentablemente hoy la gente, y esto está muy estudiado, se informa antes de informarse con un profesional del área que sea, se informa de las redes sociales, de páginas web que muchas veces no tienen ningún respaldo científico. Y Ujú, en ese sentido, más allá de generar un beneficio, podría generar un efecto adverso, generar un problema, una lesión, una enfermedad. Y siento que me encuentro como con muchas ganas de poder entregar una información clara, precisa y también certera en el sentido de que genere y contribuya a un efecto positivo en el bienestar de las personas. Entonces, siento que es muy importante que el respaldo científico detrás de todo lo que estamos divulgando sea realmente algo que esté validado, que esté eh, muy revisado por muchos profesionales de la salud y también ser crítico, porque, claro, podemos tener mucha literatura, pero también es importante poder leer, entender, comprender, ver el contexto. Muchas veces nos quedamos solo con ver el título de un artículo científico, pero no vemos a quiénes se estudió, en qué contexto, ujú, qué tipo de personas era, si eran quizás atletas de élite, si eran quizás personas con algún tipo de enfermedad. Entonces también mi invitación siempre es poder masticar esta información y poder entregarla de forma precisa y que, bueno, también invitar a que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. La idea no es solo entregar la información y hacerlo de la forma exacta en la que uno lo ve, sino que también uno puede sumar algunas cositas desde su experiencia, de su mirada y sacar un resultado que sea mucho mejor. muy bien, muy interesante. Sí, como tú dices, hoy en día hay muchísima información en Internet, pero hay que tener mucho cuidado porque no toda esta información está respaldada por la ciencia. Entonces es importante saber qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando y luego, por supuesto, sacar tus propias conclusiones. Pero Eso, exacto. es... Ujú. Y Eh, mucha yo... información porque finalmente todo se va actualizando día a día. O sea, un Correcto, día la elongación es buena, otro día no tan buena. Un claro, día la inmersión en agua fría es buena, otro día no. claro. Hay que estar ahí siempre mirando. Hay que estar actualizados, es verdad, porque como tú dices, las cosas van evolucionando, van cambiando y tenemos que estar actualizados y bien informados, porque llega un momento que ya piensas, bueno, si yo me quiero creer algo, seguro que encuentro algún artículo en Internet que me va a decir que es así, porque yo me Claro, lo quiero creer, pero si me quiero creer lo contrario, también lo voy a encontrar. Entonces, es verdad. es importante saber pues que hay estudios detrás científicos que respaldan lo que estoy leyendo, escuchando o viendo. Y a partir de ahí es verdad que ya pues sacas tus propias conclusiones, porque información hay un montón. Exacto, exacto. Ujú. Y bueno, hablando entonces de la actividad física, ¿cómo crees que ha evolucionado el área de la salud y el deporte en estos últimos años? Eh, Si es que crees Siento que haya que evolucionado. eso a veces me genera dudas porque quizás nosotros estamos muy inmersos en lo que es el ejercicio, la actividad física, pero lamentablemente cuando uno ve las estadísticas
estadísticas y los análisis, uno se da cuenta que al parecer no es tan así. O sea, te cuento el caso de Chile. Yo veo que mucha gente hoy está preocupada del ejercicio, de su salud, de estar en movimiento, sobre todo como después de pandemia, que creo que eso también es un antes y un después, como que la gente tomó más conciencia de que realmente es importante, no solamente por un tema estético, sino que por un bienestar mental y físico. Ujú, Pero aún así, si veo esta sensación ya de que las personas están haciendo un poquito más de movimiento, cuando vemos las estadísticas, vemos que realmente el porcentaje es muy pequeño, o sea, lideramos los niveles de obesidad, lideramos los niveles de inactividad física, de comportamiento sedentario. Yo pude trabajar en un artículo que analiza el comportamiento de 24 horas. Hoy día hay muchos países que están sacando sus pautas del comportamiento de 24 horas, que busca más o menos saber cuánto duermes, cuánto te mueves y cuánto tiempo pasas sentado. Y por ejemplo, acá en Chile nos dimos cuenta que de 5 personas, solo una cumple con las pautas. O sea, el resto no se mueve, pasa mucho tiempo sentado, no descansa. Entonces, claramente eso va a generar efectos adversos para la salud. Entonces, por eso a veces siento que tal vez el ejercicio físico y la actividad física no está siendo tan considerada como yo pensaría que sí lo está haciendo. Claramente, en toda la literatura se apunta a que las políticas deberían cambiar, a que las instituciones como las escuelas, las universidades también tienen que ser agentes de cambio. ujú. Y en ese sentido es un trabajo colaborativo que hay que hacer desde edades tempranas, o sea, desde muy niños, poder sembrar esa semilla de actividad física, de ejercicio, para que con el pasar de los años esta pueda, cierto, dar frutos, porque muchas veces con personas más adultas es difícil generar este hábito. Correcto, sí. Como tú dices, quizás nosotros como estamos inmersos en toda esta área lo vemos de otra manera, pero realmente la inactividad física está ahí, el nivel de sedentarismo es elevado y todo esto combinado con un poco de desconocimiento hacia qué hago, cómo empiezo, qué como, qué es un poco el gran problema que tenemos. Aquí en España también pues hay mucho sedentarismo, cada vez la obesidad infantil es más exagerada y bueno, como dices, es un trabajo de equipo, ¿no? Al final esto se tiene que trabajar desde edades muy tempranas, tiene que salir desde los centros educativos, familias, es decir, eventos que los ayuntamientos, las ciudades, los pueblos realicen para involucrar más a la gente en el deporte y tiene que ser pues todo un proyecto coordinado, ¿no? A diferentes niveles. Una pregunta, en los coles de allí, de Chile, ¿cuántas horas a la semana de educación física tienen los niños? Mira, lamentablemente hay muchas diferencias cuando es una escuela municipal, que se llama, o del Estado, Sí. o cuando es una escuela más privada. Ujú. Por ejemplo, o con mayores recursos o menos recursos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, colegios con muchos recursos económicos tienen aproximadamente 4 a 5 horas a la semana de actividad física, donde tienen la asignatura de educación física y aparte de eso, les obligan a participar de ramas deportivas. Eh, y del otro lado, donde no hay muchos recursos, hay colegios que ni siquiera tienen profesor de educación física. Entonces, la hora para hacer ejercicio simplemente los mandan al patio a que hagan lo que quieran. Ya, ya. Bueno, Entonces, aún así me sorprende porque bueno, aquí en colegios públicos, que se llama, tanto en colegios públicos como en colegios privados, las horas son dos, tres máximo a la semana, es decir, cuatro, me has dicho cuatro o cinco, ¿no? sí, Me parece mucho más que aquí, es decir, estáis en una mejor posición, pienso, pero claro, me dices que solo en ciertos centros. claro, sí, Ya. y ciertos centros que son privados y que representan
un 20% del país, o sea, porcentaje, muy poco, pequeño, ya, muy pequeño. pequeñito, ya. Sí, en promedio, por lo general son 2 a 3 horas de educación física. Y Ujú. también ahí entramos a otro punto, o sea, la calidad de la clase. Claro. No sé allá, pero al menos acá pasa mucho que a los hombres se les pasa una pelota de fútbol Ujú. y bueno, jueguen, y a las chicas pueden hacer nada o les pasan una pelota de voleibol y juegan un rato, pero muchas veces la calidad también no es la que nos gustaría. Ya. Bueno, aquí depende. Yo creo que está bastante estructurado actualmente. Yo estoy en un centro privado, por ejemplo, y o sea, las clases están estructuradas y esto no ocurre, ¿no? Pero es verdad que siento que el número de horas semanales es que es muy poco, es muy, muy poco. Y claro, si no empezamos con eso, hay niños que fuera del horario escolar sí que hacen actividades extraescolares deportivas, juegan a fútbol, a básquet, van a natación, equitación, lo que sea, pero otros no hacen nada más. Y teniendo en Sí. cuenta que hoy en día los niños prefieren la Play o un iPad a estar en la calle dándole a un balón o corriendo, saltando a la comba, pues aquellos que no hagan la clase de educación física como toca en el cole, muchos es que ya no hacen nada más, es todo el deporte que hacen. Entonces, la verdad que hay mucho que hacer todavía, sí. Demasiado que hacer y como bien dices tú, es un trabajo colaborativo a nivel de familia, que es lo más básico, a Sí. nivel educacional y también de políticas, de gobierno. O sea, eh, no sé cómo pasará, por ejemplo, en España en lugares más rurales, Ujú. no tan en ciudades, porque en ciudades, claro, muchas veces va bastante bien, pero también cuando nos alejamos de la ciudad, vamos a pueblos más pequeños. No sé, pasa mucho acá que hay calles que no tienen veredas, que solamente hay calles donde transitan los autos y, por ejemplo, eso ya limita que la gente pueda caminar y desplazarse caminando con Claro, algo tan básico. O parques y plazas que no están bien estructuradas para que los niños jueguen. Entonces, más que invitar al niño a jugar y a moverse, hace que no vayan por peligros claro, de los fierros, de la tierra. Es claro. difícil. Limita un montón. Claro, claro, sí, es un trabajo colaborativo, como dices, y los políticos también tienen mucho, mucho que hacer para ayudarnos a todos a empujar a esta sociedad a entender un poquito más desde bien pequeñitos la gran importancia de moverse. Sí, a veces pienso yo, no sé, casi en pensar que realmente existen estas teorías conspirativas, porque el gobierno igual pierde dinero Sí, en todo lo que arrastran estas enfermedades por inactividad física y comportamientos sedentarios. O sea, por lo que entiendo, al menos acá en Chile, la inactividad física y todas las enfermedades que arrastra tienen por ahí como el 5% del PIB bruto, que es un montón de dinero, de mucho, mucho dinero. Y con ese dinero se podrían hacer muchas cosas. Entonces, no sé, es complejo. sí, sí, correcto. Sí, esto es algo que yo trato mucho con mis alumnos porque, bueno, también doy, aparte de la asignatura práctica, fisiología, anatomía, biomecánica, teoría del entrenamiento, etcétera, y muchas veces les digo, si vosotros quisierais mejorar la economía de un país, ¿por dónde empezaríais? Y entonces, claro, sale muchas veces este tema, ¿no? Porque yo les digo, pero ¿vosotros sois conscientes de la cantidad de dinero que se invierte en salud una vez la persona ya está enferma? Es que Claro, podríamos evitar pues muchas enfermedades, ¿no? Si hiciéramos bien las cosas desde la base y todo esto al final es dinero. exactamente. Y pensando, bueno, no sé si me estoy adelantando un poco, pero quizás como desde una teoría más evolutiva, el ser humano, el hombre en sí, nació para moverse, trepar, cazar, y la fisiología también se fue adaptando un poquito a eso. Entonces hoy día, por eso la inactividad está ligada a tantas enfermedades. O sea, estamos apagando nuestro sistema al estar tanto tiempo inactivos. Correcto. Ujú. ¿Y tú crees que, aunque hemos hablado un poquito ya de esto, pero crees que la pandemia ha sido un antes y un después en el tema
de la actividad física. ¿Tú crees que hay más gente ahora que hace deporte después de la pandemia o es un poco más consciente de la importancia que tiene el deporte? Porque durante la pandemia, cuando estábamos confinados, es decir, antes de la pandemia parece ser que la asignatura, hablo de coles, ¿no? De educación física es como, bueno, está ahí, ¿no? No es importante. El niño tiene que saber matemáticas, ciencias, tal, tal, tal. Y de repente nos encontramos encerrados en nuestras casas y todo el mundo quiere moverse, hacer deporte, está viendo vídeos, está copiando, está cocinando, está... Nos encontramos con que estamos todos haciendo las asignaturas olvidadas de los coles, educación física, arte, música. Entonces, ¿tú crees que esto ha sido un antes y un después? Sí, totalmente. Bueno, aún no hay muchos reportes como para dar cifras y porcentajes quizás más concretos, pero eh, a la luz y a la vista se ve que hoy día está siendo mucho más considerado. Yo que trabajo, por ejemplo, en universidades, están muy preocupados hoy de la salud mental, porque la salud mental, sobre todo en adolescentes, en niños, está pasando por una crisis muy, muy grande y la actividad física, estar en movimiento, es una herramienta que está siendo muy considerada tanto en los colegios como en las universidades para poder combatir estos problemas en la salud mental que ha estado dejando la pandemia. Entonces, ya están siendo conscientes a nivel de gobierno, a nivel de universidades, de colegios y en las familias de que poder generar movimiento, sea cual sea el estilo de ejercicio o actividad deportiva que quieran hacer, va a hacer un efecto positivo también en la salud mental. Ujú. Ya si hablamos quizás eh, hilando un poquito más fino, o sea, sabemos que no solamente para la salud, sino que también el rendimiento académico va a mejorar el tamaño del hipocampo, va a aumentar y eso está relacionado con la retención de información, con la capacidad de poder concentrarse, de prestar atención en las clases, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar la angiogénesis, la idea es que los nutrientes y el oxígeno van a potenciar mucho más todo lo que significan los procesos cognitivos. Entonces, es muy importante de que podamos hacerlo y también ser conscientes de lo importante que es, porque realmente lo es. Sí, lo es. Y me llama la atención porque este es el típico tema que cuando, por ejemplo, los niños están en época de exámenes, ¿no? Pues algunos papás les dicen, bueno, pues hoy no vas a entrenar o esta semana no vas a entrenar, ¿no? Porque tienes que estudiar. Y claro, yo siempre digo, pero si es que necesita ir a entrenar, porque tiene que estudiar. Lo que necesita es salir a hacer deporte porque es que le va a ayudar a mantener el foco mucho mejor, a retener más la información y a ser más productivo. Entonces, Eso es muy bueno lo que dices, porque, por ejemplo, yo que trabajo en universidad, eh, las personas que están como a cargo de carreras o que son decanos, rectores de universidad, tienen una mirada un poquito más diferente, o no sé, quizás lo pienso yo, son personas más veteranas que tienen otro pensamiento y para ellos una hora de ejercicio muchas veces es una hora menos para estudiar. ya. Pero como tú dices, la importancia que hoy día estamos teniendo y bueno, también la labor de nosotros poder educar Ujú. y con respaldo científico hacerles ver que esto realmente es importante. Si es que no me equivoco, por ahí por el 2020, 2019, García Hermoso, que es español y que trabaja en el equipo de Mikel Izquierdo, publicó un artículo realizado acá en Chile donde hacían entrenamiento con los niños antes de entrar a clases. ¿Ya? Y pudieron ver y darse cuenta que esta media hora de ejercicio todos los días contribuía positivamente, por ejemplo, en la concentración, en la capacidad de estar prestando atención al profesor, en la capacidad de el comportamiento, redujo también los niveles de bullying, o sea, es una maravilla todo lo que puede generar hacer ejercicio. Ujú. Claro, porque cuando hablamos de hacer ejercicio no estamos solo hablando de salir a correr o darle patadas a un balón, pero simplemente a lo mejor entre clase y clase podríamos hacer a los niños bailar, saltar, cualquier tipo de movimiento que les haga estar activos durante unos minutos, ¿no? No es necesario estar 8 horas, bueno, con patios entre medias, pero
8 horas o pon 4 horas seguidas escuchando, porque es que de esas 4 horas van a estar escuchando hora y media, 2 horas. El resto es tiempo perdido, es imposible. Sí, concuerdo contigo, Vanessa, y eso es muy interesante porque siempre estamos pensando en que no tenemos tiempo, en que, debemos hacer 1 hora de ejercicio, pero no, o sea, hay que entender que hoy día hay literatura que dice que con 3 minutos de movimiento ya tenemos efectos positivos, o otros artículos han comparado, por ejemplo, personas que hacen 30 minutos seguidos de ejercicio versus otras personas que estos mismos 30 minutos los dividen en tres módulos de 10 minutos y tienen los mismos efectos. O sea, Ujú, si lo extrapolamos a las clases, tal vez podemos hacer 5 o 10 minutos para iniciar de movimiento en la misma silla o en el ujú. salón y seguir con las clases. Entonces, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer y que no son tan difíciles de hacer como quizás pensamos. Siempre estamos poniéndonos metas muy Muy altas. exigentes, Sí, pero con pequeñas cosas se puede hacer un cambio. Como dice la OMS, cualquier movimiento cuenta, entonces correcto. se puede. Se puede, se puede. Muy bien, Ricardo, ¿y cómo te mantienes actualizado y aprendiendo en tu campo? Porque el tema de la investigación, claro, requiere estar pues muy, muy, muy actualizado, vamos, al día. Sí, mi base siempre van a ser como quizá un aspecto un poquito más antropológico, es volver a la base. Muchas veces hay que volver a los textos o a los libros que vemos en la universidad, que hay muchos libros que son referentes de fisiología, de biomecánica, de biología. De vez en cuando una mirada en eso. También siempre estoy suscrito a algunas revistas científicas, entonces me van llegando ahí las notificaciones. Todos los días reviso ResearchGate, que es como una especie de red social de investigación, donde cada autor va subiendo las publicaciones nuevas, se van compartiendo. Eh, También por ahí sigo en redes sociales a algunos referentes del área del ejercicio, de la salud, o profesores que tuve, entonces también voy compartiendo. También estoy muchas veces en grupos de estudios Ujú. que nos juntamos en las noches muchas veces a compartir o debatir artículos o hablar sobre algún tema cuando nos da el tiempo. Sí, Y ahí como que voy de todas partes picoteando un poco. muy bien, muy bien. Muy bien, Ricardo. Y cuéntanos, ¿cuál es el proyecto o logro del que estás más orgulloso en tu carrera hasta ahora? Bueno, yo siento que cada peldaño que uno va escalando es un pequeño logro. O sea, ya poder estudiar una carrera que no todos tienen la posibilidad de hacerlo, lamentablemente, es un logro. Después, aumentar mi grado académico a magíster y ahora estar pensando en doctorar, eh, siento que son tremendos logros. Uno muchas veces en el día a día no los mira como un logro, pero cuando miramos hacia atrás y vemos dónde estamos hoy y dónde estuvimos en algún momento, claro, ahí te hace valorar y ver que realmente todo lo que has hecho para construir ese camino es un gran logro. Y en ese sentido, desde lo académico, desde lo emocional, desde lo afectivo, la familia es un logro. Poder estar y decir que tengo ya algunos artículos publicados y que vienen otros en camino, son también logros que me llenan el corazón porque detrás de eso hay un gran esfuerzo y nada, hoy feliz de poder concretarlo y seguir pensando en cosas más ambiciosas a futuro. Muy bien, sí, sí. Me parece muy interesante lo que dices porque al final los demás solo vemos resultados, pero detrás de todos esos resultados hay siempre mucho trabajo, mucho esfuerzo, siempre hay una historia previa que te hace ser constante, que te hace ser resiliente y seguir trabajando para conseguir todo lo que uno llega a conseguir, ¿no? Y como tú Sí, dices, claro. el esfuerzo vamos, no se ve, pero es muy importante y eso te hace sentir pues muy, muy bien y muy orgulloso de todo lo que haces cuando miras hacia atrás. Sí, claro. Pensando, por ejemplo, lo más básico, ahora que estoy en la casa de mis padres de visita, veo que, no sé, las personas con quienes jugaba cuando era niño,
no sé, de 10 personas, una entró a la universidad y quizás fui yo. Eh, Ya. o sea, no todos tuvieron quizás la convicción y la motivación, no sé si innata o también un poquito influenciada por los padres, para poder sobresalir y llegar un poquito más adelante. Entonces, como repetías tú, mirar atrás y ver todos estos años que han pasado, que hasta la fecha yo creo que han pasado más de 12 10 años más o menos. Claro, es mucho lo que se ha avanzado y que realmente lo pienso y lo agradezco también todos los días. Ujú. Muy bien. Ajá. Y bueno, en tu trabajo de investigación, supongo que utilizáis pues mucha tecnología. ¿Cómo utilizas la tecnología en tu trabajo y todo este tipo de herramientas innovadoras que existen hoy en día para investigar? Sí, en ese sentido, claro, hoy día la tecnología, sobre todo en investigación, debe estar a la vanguardia. Ujú, Lamentablemente, si queremos hacer investigación de mucha calidad, también esta tecnología tiene un alto costo, un alto valor, para que sea validada, para que sea gold standard y para poder también apuntar a revistas de mayor prestigio. Pero en ese sentido he trabajado con cosas muy simples y cosas bastante sofisticadas, desde lo simple, por ejemplo, aplicaciones de teléfono, no sé, como las del doctor Carlos Balsalobre, donde tienes aplicaciones para evaluar saltos, por ejemplo. Las puedes comparar con muchas cosas, HandGrip para evaluar prensión manual, que ujú, también es de acceso bastante simple, encuestas, por ejemplo, que también son muchas veces encuestas que podemos encontrar en la literatura, que están validadas y que nos pueden ayudar a hacer un artículo, y después ya saltamos quizás aumentando el valor económico y el prestigio y el gold standard de máquinas, por ejemplo, como de ergo, ergospirometría para evaluar consumo de oxígeno, máquinas para evaluar lactato, microscopios para ir viendo mitocondria o células neurales, ujú. que ahora tengo un artículo, por ejemplo, en revisión que tiene que ver un poquito eso, cómo se involucra la mitocondria y cómo favorece también en las células neurales. Entonces ahí, claro, se tuvo que usar microscopios de mucho valor económico y con mucha complejidad, donde muchos científicos de la universidad donde yo trabajo también pudimos hacer un trabajo en conjunto para poder ver cómo éstas se entrelazaban y conjugaban para generar efectos positivos en la salud mental y en el deterioro cognitivo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, mi invitación es a no cerrarse. Se puede hacer ciencia con cosas de bajo costo y de fácil acceso, y bueno, tal vez de eso... para iniciar está muy bueno y después el camino te va a llevar ya a poder compartir con otros centros de investigación y evaluar cosas ya más al detalle, como utilizar un microscopio, donde te puede obviamente dar información mucho más relevante. Qué chulo, qué chulo. Todo esto a mí me fascina y me parece súper interesante poder estar investigando y utilizando pues toda esta tecnología desde la más simple hasta la más compleja Sí, para poder... yo, al menos en lo personal, comencé usando muchos handgrip, plataformas de salto como las ChronoJump, que es marca española. Ujú, Y de ahí como que empecé a hacer y como te decía, después los trabajos en conjunto con otras personas hacen que vayas abriendo ahí tus contactos, las invitaciones a colaborar y de a poco todo esto va aumentando. O sea, lo importante es tener las ganas, la inquietud de ir conociendo, ¿cierto? Todo esto que nos entrega la ciencia y nada, las puertas poco a poco se van a comenzar a abrir. muy bien, muy bien. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiera empezar a iniciarse en el ámbito profesional de la actividad física y el deporte? ¿Tienes algún consejo que le Sí, darías a... Sí. lo primero, aunque puede sonar un poco cliché, estudiar, o sea, dedicar tiempo, horas al estudio, que claro, uno cuando es más pequeño tal vez es más inmaduro, entonces no le presta mucha atención a ese tipo de cosas, como que dice estudia, pero uno lo ignora. Pero realmente es muy, muy importante, porque claramente
va a generar un antes y un después, te va a pillar mejor preparado ante ciertas situaciones, donde vas a poder tomar mejores decisiones, donde vas a poder hacer un aporte mucho más grande, más valioso. Y en Ujú. ese sentido siempre es importante eso. Y lo otro también es poder seguir tu pasión, o sea, lo que te gusta. Tal vez Claro, pueda ser el deporte, tal vez puedan ser las matemáticas, tal vez puedan ser algo más artístico, pero sea cual sea lo que te gusta y tu pasión, ve por ello, sigue y llévalo al máximo nivel. Hay un claro. dicho que se usa acá en Chile que dice, es muy fácil sobresalir entre tantas personas pencas. Pencas es una palabra que usamos como para decir que no se esfuerza mucho. Ok, ¿Ya? Realmente, si nos ponemos a pensar, muy pocas personas realmente se esfuerzan y se enfocan con un objetivo. Entonces, es muy correcto. importante, sea cual sea el área de conocimiento o de gusto, poder extrujarlo y sacar el máximo. Ujú, correcto, muy bien. Bueno, y si ya nos ponemos un poquito más técnicos, vamos a hablar un poco ahora de cómo la actividad física es importante en nuestra salud y cómo podríamos pues, evitar muchísimos problemas y muchísimas enfermedades futuras si el movimiento del que hemos estado hablando todo este tiempo pues fuera algo que tuviéramos, vamos, lo tuviéramos inculcado en nuestros hábitos diarios desde bien pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees, qué papel juega la actividad física en la salud general de una persona? Claro, o sea, para partir, mi invitación siempre es quizás tres cosas muy importantes. La primera, reducir el tiempo sedentario. Pasamos mucho tiempo, eh, por ejemplo, o sea, comemos sentados, nos transportamos a nuestro trabajo sentados, trabajamos sentados en una oficina, ¿ya? Y todo eso va a generar muchos efectos adversos para nuestra salud. Eso Ujú, número uno. Segundo, comenzar a ser más activos. Es muy poco lo que nos movemos. Mi recomendación siempre es, si tienes reuniones por teléfono, bueno, hazlas caminando. Estaciónate un poco más lejos. Prefiere las escaleras. Estamos muy acostumbrados hoy en la época de la inmediatez, que queremos todo rápido, todo fácil. El teléfono nos da todas las cosas que queremos, entonces cada vez también nos estamos moviendo mucho menos y como lo conversamos al inicio, lamentablemente como tema cultural y social también no nos ayuda mucho a que nos podamos mover. ujú, Y bueno, y aparte de eso, también la invitación es poder generar o buscar alguna práctica deportiva y poder realizarla también varias veces a la semana. Yo sé que quizás estoy siendo un poquito exigente porque son tres cosas que es a veces difícil de poder llevar a cabo en sincronía, que es menos tiempo sentado, más movimiento y practicar alguna actividad deportiva o recreativa. Esto pensando en que no solamente va a generar un cambio en la composición corporal, que muchas veces todos ligan el ejercicio a eso, a lo estético, pero va sí, mucho más allá de eso. O sea, claro, ya si vamos hablando, hoy día la interacción de todos nuestros órganos al momento de estar en movimiento es increíble, desde el hueso, desde el tejido adiposo, desde el músculo, del cerebro, de nuestros intestinos, páncreas, hígado, todos van a trabajar de forma sincrónica al momento de hacer ejercicio físico y nos van a generar efectos muy positivos para la salud, tanto física como mental. El flujo claro, sanguíneo importante, el transporte de lípidos es muy importante, la absorción de glucosa muy importante y todo eso claramente de forma repetitiva, crónica, a lo largo del tiempo, va a hacer que podamos encontrar un bienestar físico, mental y, no, y por eso mismo también hoy día el ejercicio es parte del tratamiento de casi más de 30 enfermedades. O sea, es importante entender que estar en movimiento es salud, sea el estilo de actividad que tú quieres hacer, lo importante es hacerlo y ya. claro. Sí, porque como tú bien has dicho, partiendo de una teoría evolutiva, ¿no? Pues hace millones de años estábamos en continuo movimiento, prácticamente nos movíamos más que descansábamos, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Entonces, tenemos que cambiar esto como sea y no se trata de simplemente decir, bueno, necesito un super plan de entrenamiento para hacer todos los días o 4 días en la semana
estamos hablando más de incorporar pequeñitos hábitos diarios como subir las escaleras, como bien has dicho, quizás aparcar más en las afueras de la ciudad, ir andando hasta el sitio que tengas que ir andando, eh, ir, cuando tengas una reunión, pues salir a andar o estar, no sé, hablando con alguien mientras vais dando un paseo, más que encontrar un entrenamiento muy específico que también, obviamente, vas a obtener beneficios, es bueno, pero quizás mucha gente a veces nos ponemos metas que no son realistas para nuestro tiempo, nuestro estilo de vida, y simplemente con implementar pequeñitos cambios podemos ir avanzando mucho más, ¿no? Exacto, exacto. Una pregunta que siempre me hacen es como, ¿cuál es el mejor ejercicio? Y Claro, yo siempre les respondo, o sea, no existe el mejor ejercicio. Lo importante es que tú busques lo que para ti sea lo mejor y ujú, que te haga muy bien y que seas capaz de sostenerlo en el tiempo. claro, Entonces, siempre como que queremos también lo más rápido, lo más sí, efectivo, lo más eficiente, pero eso no existe. Lo importante es poder hacer algo y sostenerlo a lo largo del tiempo para que realmente nos genere efectos positivos para la salud. claro, creo que eso es muy importante, que tú elijas aquello que puedas hacer durante, para siempre, vamos, lo puedas sostener en el tiempo, porque cuando muchas veces nos exigimos demasiado y empezamos algo un programa pues muy estructurado, a lo mejor lo mantenemos durante un mes, 2 meses y luego se acabó, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que realmente te guste también, porque, bueno, pues habrá gente que no le va a gustar correr, es que no es necesario simplemente correr, puedes hacer más trabajo de fuerza, Exacto, puedes andar, puedes nadar, puedes salir en bicicleta, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y no tiene por qué ser un deporte en concreto, sino que puedes empezar a incorporar pues hábitos, como hemos comentado, de subir las escaleras o ir andando al supermercado en lugar de coger el coche, ¿no? Entonces, al final se trata sí, de sí, incorporar movimiento, llamémosle movimiento, ¿no? exacto, movimiento y también durante el día snacks de movimiento. O sea, Correcto. se ha visto en la literatura que estando en la oficina, poder hacer 10 sentadillas en tu puesto de trabajo o caminar 5 minutos van a hacer que se nivelen, ¿cierto? Todos estos niveles de glucosa Ujú. y a la larga se va a traducir en una salud cardiometabólica mucho más saludable. Entonces es importante entender, buscar lo que tú quieras hacer, lo que te guste, lo que te entretenga, para que también lo puedas hacer. Y siempre estamos también muy ligados a esta teoría como el todo o nada. Lo queremos dar Claro, todo, eh, ejercicio intenso todos los días, una dieta restrictiva todos los días, y claramente eso va a generar un estrés muy grande que a la sí. larga no vamos a ser capaces de sostener. Correcto. Ujú. Y a nivel mental, ¿qué beneficios tiene el deporte y la actividad física? Porque también hemos hablado antes que bueno, se ha visto que la pandemia ha generado muchos problemas a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la actividad física y el deporte en la salud mental? Claro, primero saber que el ejercicio, la actividad física o el deporte van a reducir los niveles de ansiedad, van a reducir los niveles de estrés, van a reducir una posible patología como la depresión, va a detener un poco o hacer un poco más lento el deterioro cognitivo también, ya esto de la mano en que va, como lo había comentado por ahí, a aumentar el tamaño del hipocampo, va a aumentar la angiogénesis, la creación de nuevos vasos sanguíneos en el cerebro, va a aumentar la oxigenación y el flujo sanguíneo a esta, va a reducir la inflamación de menor grado, muchas veces cuando tenemos mucho estrés o alimentación no tan saludable, Ujú. va generando efectos positivos. Entonces, eh, es importante saber que el ejercicio y el movimiento van a ir a atacar prácticamente todas las enfermedades mentales de deterioro, como también de bienestar. Y en ese sentido, el ejercicio es fundamental. Por eso lo comentaba. No importa el momento, lo importante es hacerlo, porque realmente Correcto. va a generar un efecto positivo. Ujú. Sí, sí, no importa el momento, no importa el tipo de ejercicio, sino hacerlo.
Decir, exacto, voy a incorporar movimiento en mi vida y dedicarte a hacerlo. Ujú. ¿Y tal cuál cual. sería la cantidad recomendada de actividad física para mejorar la salud o mantener una buena salud? ¿Qué dirías? Sí, bueno, por lo general uno siempre se apega a las directrices que nos dan muchas veces la OMS o el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Sí. Eh, Claramente no, esas directrices no fueron al azar, fueron evaluadas y descritas por muchos científicos y gente entendida en el tema, que hablan al menos en personas adultas desde los 18 a 64 años de hacer entre 150 a 300 minutos de actividad física leve o moderada y Ujú, también de 75 minutos a 150 de intensidad física intensa o vigorosa. Eso sumado a ojalá poder hacer 2 veces a la semana estímulos de resistencia muscular y ujú. reducir el tiempo sentado. Es muy importante. Muy Y bien. bueno, y para personas más adultas es lo mismo, pero se le suman estímulos o ejercicios que tengan que ver con con el balance, con el equilibrio. En el caso de los niños, reducir el tiempo de exposición a las pantallas y también eh, todos los días poder hacer algún tipo de actividad recreativa. Ujú. Y Muy- claramente ese es el mínimo, o sea, ojalá Claro. pudiésemos hacer mucho más que eso. Claro, claro. Entonces, realmente, pues bueno, en el mundo ideal, ¿no? Lo suyo sería hacer tanto ejercicio aeróbico como ejercicio anaeróbico, es decir, de moderada intensidad y de alta intensidad, pero como hemos comentado antes, pues se tiene que empezar por algo. Entonces, un poquito de movimiento y luego vamos de ahí progresando, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Y bueno, hemos hablado que el ejercicio físico beneficia nuestra salud, que ayuda a prevenir muchas enfermedades, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades cardiovasculares. ¿Podemos hablar un poquito más específicamente sobre este tipo de enfermedades? Por ejemplo, cómo el ejercicio físico puede prevenir un tipo de diabetes, diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, obesidad. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles sobre esto y algunas investigaciones que hayas hecho al respecto? Sí, claro. Aquí me llama mucho la atención porque cuando se compara, por ejemplo, cómo se encuentra el metabolismo ya, o los índices de lípidos intramusculares de una persona con obesidad o diabetes versus una persona deportista, Sí. son muy parecidas. Son muy parecidas. El deportista, por lo general, tiene parámetros fisiológicos muy parecidos de forma claramente aguda, no crónica, Ujú, eh, a los de una persona enferma metabólicamente. Y eso también hace diferencia en varios aspectos. Por ejemplo, eh, los lípidos a nivel de la célula, cuando hablamos de una persona con alguna enfermedad, se encuentran un poquito más lejos de la mitocondria en comparación a una persona que es activa físicamente, donde los lípidos están más cercanos a la mitocondria y es mucho más eficiente poder utilizar esta grasa como fuente de energía. También la capacidad de absorción de glucosa, o sea, el músculo es una llave que muchas veces, sobre todo en personas con enfermedades metabólicas, va a ayudar incluso en problemas de resistencia a la insulina, a poder absorber esta glucosa de la mano de los GLUC4 para poder eh, mejorar esta salud metabólica. Claramente, cuando hablamos del componente de los lípidos, cuando hablamos de los componentes de la glucosa, ujú, vamos a hablar que de forma crónica están asociados a enfermedades circulatorias y cardiometabólicas. Entonces, por eso es muy importante ser activos para tener un músculo muy eficiente, pensando que el músculo hoy día ya sabemos que no es solo una estructura que nos permite estar en movimiento, sino que es un órgano endocrino que al movernos va a generar, ¿cierto?, una contracción y esa contracción va a desencadenar muchas actividades a nivel de mioquinas, citoquinas, osteoquinas, que son células que van a generar en el momento agudo quizás una inflamación, pero eso repetido en el tiempo va a generar efectos positivos para nuestra salud también. Eh,
Otra cosa también es muy importante en que si bien el músculo está trabajando, va a arrastrar al hueso, va a arrastrar al tejido adiposo y teniendo esos tres órganos trabajando de forma simultánea y saludable, lo más probable es que vamos a apuntar a tener una salud cardiometabólica mucho más eficiente, con menor índice de inflamación, con muchas mayores posibilidades de tener un buen funcionamiento a largo plazo. Ujú. Me parece interesante lo que has comentado sobre el tejido muscular, el músculo, que ya actualmente se considera un órgano, ¿no? Yo estoy mucho hablando del tema del trabajo de fuerza muscular, de por qué aumentar la masa muscular, porque claro, la gente suele asociar el aumento de masa muscular con pues inflarse, ¿no? Ponerse cachas y no es solo un aspecto físico, sino que el aumento de masa muscular tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. Como tú bien has comentado, una contracción muscular pues va a movilizar muchas cosas en nuestro cuerpo que va a tener múltiples beneficios, ¿no? Y ese tema Sí, es muy interesante. es muy importante lo que dices porque, claro, más allá del tamaño del músculo, importa mucho la calidad del músculo Claro. también. Y en ese sentido, es importantísimo el trabajo de realizar entrenamiento de fuerza. Incluso en personas mayores, lo Ujú. que hoy día también se solicita es trabajo de potencia, o sea, ser capaces de toda esa fuerza, movilizarla también, ¿cierto? Con mayor velocidad, porque esto está muy relacionado a un menor riesgo de caídas en personas adultas, menor riesgo de fracturas de cadera, eh, Claro. ser funcionalmente más independientes también. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando un poquito del trabajo de fuerza, ¿qué piensas de que los niños jóvenes trabajen fuerza? Porque esto es un tema un poco delicado que pues, se ha estado evitando durante mucho tiempo. Está el mito de si trabajas fuerza cuando eres niño o eres adolescente no vas a crecer. ¿Te importa hablar un poco sobre este tema? ¿No? Feliz. La verdad es que, como bien dices tú, siempre se ha pensado que es algo negativo para la salud de los niños, que no van a crecer, que puede generar algún tipo de fractura o problema, Lesión. Sí, pero es muy importante también individualizar, o sea, claro. si vamos a entrenar fuerza con niños, también tenemos que hacer un trabajo de fuerza coherente a un niño. O sea, la idea es tal vez no llevarlo a una sala de máquinas y dejarlo haciendo una rutina de 3x15 de press de banca, sino que, bueno, buscaré algún tipo de juego, iniciativa donde él pueda trepar, escalar, correr, lanzar, donde también estoy haciendo fuerza. O incluso, Claro, bueno, un trabajo más básico de pesas también va a generar un efecto muy positivo. Hoy día ya todos los entes o organismos más importantes que tienen que ver con la medicina del deporte respaldan el uso de entrenamiento de fuerza y recomiendan poder hacer el uso de entrenamiento de fuerza en niños. Obviamente adecuándolo a su contexto, porque va a claro, generar efectos positivos en la salud ósea, en la salud muscular, en su reducción del IMC, en su menor porcentaje de grasa y salud metabólica, en su rendimiento académico, en su capacidad de concentración. O sea, si comenzamos a sumar los beneficios del entrenamiento de fuerza para los niños, vamos a encontrar múltiples sí. beneficios. Claro, sí, porque como tú bien dices, no se trata solo de soltarlos en una sala de máquinas, sino que pueden trabajar con su propio peso corporal o incluso con algún tipo de mancuernas un poco más light o tenemos también los TRX, las gomas, es decir, es que hay muchísimas actividades que se pueden adaptar a los niños y es verdad que hay que tener en cuenta, no solo en niños, sino en adultos, pues a quién tenemos delante de nosotros, ¿no? Si tienen algún tipo de limitación, algún tipo de lesión que tengamos que tener en cuenta para adaptar cualquier tipo de ejercicio, bien sea de fuerza, bien sea cardiovascular. En el momento en el que estamos haciendo ejercicio físico, siempre hay que tener en cuenta la salud de esa persona, ¿no? Exacto, exacto. Esto también va un poquito a hacer un cambio en el paradigma o algo más cultural. Volviendo a como lo conversamos hace un rato, Sí, lamentablemente esta información de que los niños hoy pueden hacer ejercicio de fuerza
es relativamente nueva, ya quizás para nosotros no tanto, e incluso mucha gente hoy sigue pensando que hace un daño, e incluso médicos. Sí, sí, Entonces, a veces es difícil, sobre todo con aquellos médicos que son de la vieja escuela, por llamarlo así, sí. donde claramente los padres siempre le van a hacer caso primero a un médico que Ujú. a un entrenador, lamentablemente. Entonces también está bueno que el mundo médico se comience también a actualizar e interiorizar en las ciencias del deporte para usarlo como una herramienta que está a la mano. O sea, hacer ejercicio es un medicamento gratis que Correcto. podemos usar en muchas enfermedades y más allá de esperar una enfermedad como un método de prevención. Sí, sí, y sería bastante interesante que empezaran a recetar ejercicio físico más que medicamentos en algunos casos, ¿no? Está claro que hay veces que pues, hay que recurrir también a la medicina, Claro, pero bueno, muchas veces el ejercicio físico debería ser parte de esa medicación, ¿no? exacto, sí. Muy bien. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que quiere empezar a hacer ejercicio físico, pero no sabe cómo empezar? ¿Qué le dirías? Bien, lo primero es, si tiene la posibilidad y los recursos, poder evaluarse. Eh, lo primero siempre es acudir a profesionales de la salud y no copiar algo de internet, que lo que por lo general es lo primero que se hace. Hay que entender que una rutina de entrenamiento, de ejercicio, es como una zapatilla. Cada uno calza o tiene una forma del pie distinto, entonces debe ser de forma muy individual. Sí es importante y repito, como lo dije hace un rato, poder quizás apegarse un poco a reducir el tiempo sentado y a incluir más movimiento. Eso como base. Claro, Después de eso, ya si quieres hacer algún tipo de actividad deportiva o gimnasio o algo más específico, sí te recomendaría siempre asesorarte por profesionales de la salud. Si quieres hacer una pauta de entrenamiento, poder conseguir algún entrenador calificado que te ayude. Si tienes alguna enfermedad de base, primero pasar por el médico y ver qué recomendaciones te da este médico, como tal vez pruebas predeportivas para saber cómo está tu corazón, para saber cómo está tu articulación, tus músculos. Tal vez deberías empezar después de esa evaluación, obviamente, a tomar ciertas medidas y ver qué es lo que más te conviene, pero siempre para mí lo importante es iniciar reduciendo el tiempo sentado, promover el movimiento y que como tercero, asesorarse por algún profesional del área para que puedas tener información validada y segura. sí. Muy importante lo que dices porque para mí, antes de empezar cualquier programa físico, es súper importante evaluar tu estado de salud. No solo para que el profesional de la actividad física te realice un programa adaptado a tu nivel de salud y de fitness, sino también para que haya realmente mejoras, ¿no? A la hora de hacer ese entrenamiento y también para evitar posibles lesiones y posibles sustos. Hay que hacer deporte siempre de forma segura. Y Es, es muy importante acudir al médico primero para evaluar tu salud y una vez pases pues ciertas pruebas médicas, ya saber si hay alguna limitación, si no la hay, y empezar y acudir a un profesional de la actividad física y el deporte para empezar un programa de ejercicio sí, físico, ¿no? como bien dices tú, Vanessa, primero evaluar es importantísimo porque si no evaluamos, no sabemos hacia dónde ¿Hacia dónde queremos vamos? apuntar y Claro, cuánto vamos a avanzar. Y también muchas veces como por seguridad. Te sí, doy un ejemplo. Esta semana en la universidad donde yo trabajo, al profesor de la rama de básquetbol, por ejemplo, tuvo una alumna que tuvo un paro cardiorrespiratorio, siendo deportista toda su vida, ya, sana, sin historial médico familiar. O sea, incluso aunque sea la persona más sana del mundo, sí, es importante hacer una evaluación, un chequeo médico de forma periódica sí, para saber cómo estás internamente, porque a veces personas menos pensadas también pueden tener algún problema. sí, sí, totalmente de acuerdo. Ujú.
Muy bien. Y bueno, para terminar, ¿qué tipos de actividad física son más efectivos para las diferentes rangos de edad y condición física? ¿Qué nos dirías aquí? Aunque hemos hablado ya un poquito, pero ¿qué dirías? Bueno, es una pregunta un poco difícil por Sí. lo amplia, pero al menos voy a comenzar desde los niños. Sí. Ya si es para niños, actividades recreativas. Ujú. eh, Ojalá desde niño puedas participar de alguna actividad deportiva también. Eso para que también no solamente desarrolle sus habilidades a la hora de hacer ejercicio y su salud, sino que también para que mejore sus habilidades motrices, Ujú. para que también mejore sus habilidades socioafectivas, o sea, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, que es lo que te da también estar en movimiento. Sí. Pasando ya en personas quizás un poco más adultas, mi recomendación siempre es ojalá que puedan estar en movimiento todos los días, reducir el tiempo sentado todos los días y hacer algún tipo de práctica deportiva también por su salud física y su salud mental. Y en el caso ya de personas más adultas, adultas mayores, también reducir tiempo sentado, hacer actividad física de forma regular, estar en movimiento, incluir actividades de balance, de equilibrio, y ojalá también incluir actividades que sean grupales, porque como sabemos también la salud mental de las personas mayores se van quedando solos, entonces es importante que se sientan acompañados. Claro, sí. Súper importante lo que has comentado ahí. El deporte no solo, como hemos dicho durante toda la entrevista, no solo tiene beneficios físicos, sino también emocionales y a nivel social, pues es también una buena herramienta, ¿no? Porque cuando tú haces deporte con más gente, con un grupo de gente, además de que puedes desarrollar habilidades de cooperación, de trabajo en equipo, etcétera, tu salud mental se va a ver altamente beneficiada. Te vas a encontrar con que puedes estar haciendo deporte y conversando con más gente y, pues bueno, hablando de historias varias que van a hacer que te sientas mucho mejor, ¿no? Emocionalmente. Ya, y también es mucho más motivante poder Claro, hacer actividades con más personas. O sea, eso es un factor muy importante y creo que se me olvidó mencionarlo. Acompañarse de algún amigo, de algún familiar, de algún grupo de amigos, porque como va de la mano el ejercicio, también va de la mano la conversación, poder intercambiar palabras, contar tus problemas, desahogarse. claro. Es importante para la salud mental. Muy bien, Ricardo, pues no sé si nos quieres añadir algo más, alguna cosita más antes de terminar. No, nada, Hemos hablado. darte las gracias primero por la invitación. Estuvo muy enriquecedora la conversación, son de esas conversaciones que a mí me gustan mucho, para tomarse un café y conversar infinitamente. Sí, Así sí. que te agradezco tu motivación, te agradezco la invitación y también nada, las ganas de poder contribuir a esto, a la salud en general y que se siga aumentando la cantidad de actividad física, deporte. Así que de verdad que valoro mucho lo que estás haciendo. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí con nosotros, dedicarnos tu tiempo y todo tu conocimiento. La verdad que ha sido una charla muy enriquecedora y te agradezco mucho que hayas podido venir y conversar con nosotros sobre todos estos temas. Bueno, No, muchas gracias a ti. pues nada, bueno, y a todos vosotros os esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en el siguiente. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.